A ver, pensemos en la siguiente imagen por un momento. El estrecho de Hormuz, que es básicamente la gran arteria petrolera del planeta, está completamente bloqueado por buques de guerra estadounidenses. Una situación límite, vaya. Totalmente. El comercio mundial contiene la respiración, todo el mundo teme un colapso inminente. Y mientras tanto, a miles de kilómetros de allí, en Pekín, pues no hay reuniones de crisis. Ni caras largas ni pánico, nada de eso. Exacto. Lo que hay es una cena de gala televisada. Y hoy vamos a analizar cómo esa cena y todo lo que la rodea podría estar rediseñando el mapa del poder mundial frente a nuestros propios ojos. Así que bienvenidos a esta inmersión a fondo. Encantada de estar aquí para desgranar todo esto. Hoy tenemos sobre la mesa un documento, la verdad, excepcional. Es un análisis exhaustivo de mediados de abril de 2026, titulado China y Rusia, la cumbre del nuevo mundo. Y nuestra misión hoy es entender los engranajes ocultos de unas reuniones muy recientes en la capital china. Reuniones que, amenazan con reescribir las reglas de la geopolítica. Y creo que antes de entrar en materia es vital hacer una pequeña pausa de contexto. Sin duda. Para quienes nos escuchan, es fundamental aclarar que el documento de hoy aborda temas de una sensibilidad extrema. Temas que están en pleno desarrollo. O sea, hablamos de un bloqueo naval estadounidense a Irán, advertencias de inteligencia sobre transferencia de armas, la consolidación de la alianza sino-rusa. Es un tablero muy delicado. Muy delicado. Por eso queremos dejar claro de la forma más estricta posible que en este espacio no tomamos ningún partido político, ni de izquierda, ni de derecha, ni a favor de Washington, de Pekín, Moscú o Teherán. Exacto. Nuestro único objetivo es analizar e informar objetivamente sobre los datos que plantea el autor original. No respaldamos las acciones descritas, simplemente transmitimos estas ideas para comprender mejor el escenario global. Dicho esto, y con esa neutralidad garantizada, vamos a desglosar esto. Porque el escenario que describe el texto es de ebullición absoluta. Ya te digo, es que nos pide un ejercicio difícil, porque en medio de todo ese ruido ensordecedor de portaaviones en el Golfo Pérsico, el texto nos invita a mirar a la diplomacia silenciosa, a los movimientos tectónicos. Claro, porque Estados Unidos mantiene el tenso bloqueo sobre Irán, un alto el fuego está a punto de expirar, y la inteligencia filtra que China podría empezar a armar a Teherán. Y justo en ese instante de máxima fricción, aterriza en Pekín el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Y no aterriza de cualquier manera, ojo. No. Moscú inunda las agencias con fotos de Lavrov recibiendo un trato de alfombra roja y honores de Estado. A ver, yo lo pienso, y si tu socio está metido en una crisis global y acorralado por la primera potencia, lo normal, históricamente, sería mantener un perfil bajo. O mediar discretamente, ¿no? Sería lo lógico en el esquema tradicional, sí. Entonces, ¿por qué optar por una exhibición tan ostentosa en el peor momento? Porque en este nivel de la diplomacia, la estética es el mensaje. O sea, Rusia y China sabían perfectamente que el mundo entero, y muy especialmente Washington, estaba mirando. Claro, querían que los vieran. Exactamente. Al recibir a Lavrov con esos honores y al hacer que se reúna no solo con su homólogo Wang Yi, sino con el mismísimo Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo, Pekín está comunicando algo muy claro. ¿El qué? Que la presión externa no fractura su alianza. Al revés, la endurece. Pero bueno, lo más relevante de esa reunión no fueron las fotos. Fue la agenda de la que hablaron. Sí, el documento subraya que no se limitaron a la crisis en Irán. Para nada. Vincularon 3 tableros de golpe. El bloqueo estadounidense en Hormuz, la situación en el Indo-Pacífico y la guerra en Ucrania. 3 frentes simultáneos. Y supongo que, para quienes leen entre líneas en política internacional, meter en el mismo saco a Taiwán, Ucrania y el Golfo Pérsico no es casualidad. Es una declaración de intenciones, sistémica, totalmente. Al conectar esos 3 escenarios, están diciendo que ya no ven conflictos regionales aislados, ven un único frente global. Contra la hegemonía estadounidense, entiendo. Eso es. Y fíjate en el lenguaje que empleó Xi Jinping durante la recepción. No adoptó esa clásica postura china de las últimas décadas, esa voz neutral que apelaba a la armonía y la no injerencia. Es verdad, el tono ha cambiado muchísimo. Habló explícitamente de defender sus intereses legítimos y de proteger al sur global frente a un entorno de, cito textualmente, turbulencia internacional. Se está posicionando como el contrapeso a Washington. Es como si en tu barrio hay una crisis y el vecino más fuerte está amenazando a un aliado tuyo en la puerta de su casa y tú decides montar una cena de gala visible desde la ventana con tu socio más poderoso. No te escondes.
te exhibes. Me parece una analogía perfecta. Están exhibiendo coordinación. Pero claro, a ver, una alfombra roja y una retórica desafiante no encienden las fábricas chinas, ni mueven los trenes de mercancías. Desde luego que no. Si el estrecho de Hormuz está bloqueado, ¿de dónde saca China la energía para no colapsar económicamente esta misma semana? Porque el documento es muy claro. Buena parte del petróleo que oxigena a China pasa por ese cuello de botella, que ahora controla Estados Unidos. Pues ahí es donde entramos en la infraestructura dura del poder. Es cierto, la economía china está sufriendo un golpe directo por el encarecimiento de la energía. Normal, los precios se disparan. Y en respuesta, Estados Unidos está aplicando una estrategia de presión máxima. Washington les plantea un ultimátum brutal. Básicamente les dicen o se alejan de Irán y respetan el bloqueo o se exponen a sanciones secundarias masivas. Espera, aclaremos esto de las sanciones secundarias para quienes nos escuchan. Sí, claro, es un concepto clave. Porque suena muy técnico, pero ¿qué significa exactamente en la práctica para, digamos, un gran banco comercial en Shanghái? ¿Por qué les da tanto miedo? Porque es una herramienta financiera devastadora. A ver, una sanción primaria significa que las empresas estadounidenses no pueden hacer negocios con Irán. Hasta ahí, lógico. ¿Vale? Pero una sanción secundaria significa que el Tesoro de Estados Unidos le dice a cualquier banco del mundo, incluido ese de Shanghái, que si le financia un cargamento de petróleo a Irán, le cortan el acceso al sistema financiero estadounidense. O sea, te asfixian. Te asfixian por completo. No puedes hacer transacciones en dólares, ni operar con bancos en Nueva York, ni acceder a mercados occidentales. Y claro, históricamente ante esa amenaza las empresas extranjeras entran en pánico y cortan lazos con el país sancionado, para salvar su propio negocio, claro. Y para quienes hemos visto cómo esa simple amenaza podía doblegar a un país entero en semanas, ver la reacción de China y Rusia en este documento, bueno, rompe los esquemas por completo. Totalmente, porque en lugar de ceder, hacen lo contrario. Exacto. Lavrov anuncia en Pekín que Rusia va a cubrir los déficits energéticos de China. Y ojo, no es una promesa vacía. El texto da un dato espectacular. En el primer trimestre de 2026, el 90% de las exportaciones de crudo ruso han ido a parar a China e India. Es una barbaridad. Es el 90% evidencia un rediseño total de los flujos físicos del planeta. A través de oleoductos por Siberia, trenes, rutas alternativas. Lo que estamos presenciando es un efecto boomerang de manual. La intención de Washington al bloquear Hormuz era aislar a sus rivales, ¿no? Sí, forzarlos a retroceder. Pues ha generado exactamente lo contrario. Ha obligado a China a integrarse con Rusia energéticamente a un nivel que, en tiempos de paz, habría requerido décadas de negociaciones. Washington ha consolidado el bloque euroasiático sin querer. Es decir, el bloqueo no debilita la alianza, sino que fuerza la creación de un ecosistema cerrado que Estados Unidos no puede tocar. Porque claro, ningún buque occidental puede interceptar un oleoducto siberiano. Ahí le has dado. Esa es la clave física. Pero esto me genera otra duda sobre cómo funciona el mecanismo. Si un banco chino compra ese petróleo ruso, ¿cómo lo pagan sin que el sistema SWIFT o los reguladores de Nueva York lo detecten y apliquen esas famosas sanciones secundarias? Esa es precisamente la pieza central del análisis. Para esquivar a Washington no te basta con tener el petróleo físico. Necesitas construir la tubería financiera. ¿Y cómo lo hacen? Pues están utilizando sistemas de compensación bilateral. Liquidan las transacciones directamente en yuanes y ruplos. Los bancos chinos que operan a nivel internacional se aíslan de estas operaciones y usan instituciones nacionales o el sistema CIPS chino. O sea que mueven el valor de los barriles sin tocar un solo servidor en Estados Unidos. Exacto. Ni una sola conversión a dólares. Madre mía. Me recuerda muchísimo a la informática, fíjate. ¿A la informática? A ver. Sí, porque durante el último medio siglo, el mundo ha funcionado casi exclusivamente con un único sistema operativo diseñado en Estados Unidos. Sería como el Windows global. Ah, vale, te entiendo. El dólar, el SWIFT, el control marítimo. Eso es. Y lo que nos dice este documento no es que China y Rusia estén intentando hackear o destruir los servidores de ese sistema estadounidense. No están atacando a Windows. Que va, para nada. Lo que están haciendo es instalar un sistema operativo paralelo, como un Linux enorme en una partición separada del disco duro global. Así, si Washington decide desenchufarlos o bloquearles la red, ellos simplemente reinician, arrancan su propio software y siguen comerciando entre ellos. Me parece brillante la analogía porque captura perfectamente la esencia de lo que el documento llama la arquitectura paralela. Arquitectura paralela, exacto. No buscan una confrontación directa para derribar el sistema de hoy para mañana. Buscan inmunidad.
Y esta cumbre en Pekín demostró que esa arquitectura ya está operativa en 3 dimensiones: la económica, que acabamos de explicar, la diplomática y la disuasoria. Y ojo al detalle diplomático que menciona el texto, porque creo que es de las cosas que más desapercibidas han pasado y tiene un peso histórico brutal. Hablo del veto conjunto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Buf, es que eso es un hito. Rusia y China votaron juntos para bloquear una resolución estadounidense que buscaba reabrir Hormuz, digamos, bajo un paraguas de legalidad internacional. Y la importancia de ese veto es gigantesca si miras la historia reciente de la seguridad marítima. Durante décadas, cuando Estados Unidos movilizaba su armada, solía tener, al menos el asentimiento tácito de la comunidad internacional. O una resolución que les daba permiso de actuar como policía global. No. Exactamente. Al emitir ese veto formal y conjunto, China y Rusia le están negando a Washington esa cobertura legal. Le están diciendo en la cara: vuestras operaciones navales no son la voluntad del orden internacional, son una acción unilateral. ¿Es un desafío frontal a la legitimidad de Estados Unidos? Totalmente. Y eso enlaza con la dimensión disuasoria, con el mensaje que todo este despliegue envía a Irán. Claro, ponte en el lugar de Irán. Estás en Teherán bajo un bloqueo asfixiante, pero ves a Lavrov con honores en Pekín, ves que el petróleo fluye por otras vías y ves a estas dos potencias vetando a Estados Unidos en la ONU. El mensaje clarísimo es: no estáis solos, aguantad. Y eso modifica por completo el cálculo que hace Irán. La teoría de disuasión de Washington se basa en convencerte de que el dolor económico será tan insoportable que rendirte es tu única opción. Sí, rendirse o quebrar. Pero si Teherán percibe que tiene respaldo diplomático de máximo nivel y vías alternativas para sobrevivir, el incentivo para ceder desaparece drásticamente, ya sea sobre su programa nuclear o su influencia en la región. Aunque, te digo una cosa, hay algo aquí que me cuesta entender, y creo que es el gran dilema que plantea el documento. A ver, cuéntame. Yo veo claro por qué Rusia está cómoda. El texto señala que el precio del barril ha subido más de un 30%. Rusia tiene sanciones occidentales brutales por lo de Ucrania, así que vender su petróleo a precios estratosféricos a China e India es un salvavidas colosal. Están literalmente monetizando este desorden. Exacto. Pero ¿qué pasa con China? A China le perjudica muchísimo que el petróleo esté caro. El autor menciona caídas interanuales en las importaciones chinas en marzo. Su industria sufren inflación. Sí, económicamente es un golpe muy duro para ellos. Pues por eso, si les hace tanto daño la crisis en Hormuz, ¿por qué no usan su gigantesca influencia comercial para forzar a Irán o a Rusia a un alto el fuego rápido? Económicamente es lo que más les convendría, sin duda. Es una observación excelente. Y es justo ahí donde la economía choca con la gran estrategia. Tienes toda la razón en que, a corto plazo, a China le duele financieramente mucho más que a Rusia. Necesitan estabilidad. Necesitan que los barcos se muevan. Claro, pero la clave está en el largo plazo. Si Pekín interviniera ahora para forzar una paz rápida, que además implicaría que Irán claudique ante Washington, cometerían un error estratégico monumental desde su punto de vista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pierden si se acaba la tensión? Pierden el equilibrio de poder. Primero, porque un Irán sometido significa que Estados Unidos consolida una hegemonía incontestable en el Golfo Pérsico. Controlarían indirectamente la llave de la energía mundial. Vale, eso es un riesgo enorme para China. Y segundo, y esto es aún más crítico, si Estados Unidos demuestra que su táctica de coerción naval y sanciones secundarias funciona perfectamente en Hormuz, se sentirá legitimado para repetir la receta en el futuro. Ah, claro. Y la próxima vez el escenario podría no ser el Golfo Pérsico, sino el mar de China Meridional o el estrecho de Taiwán. Exactamente. La cuestión de fondo es evitar sentar un precedente. Por eso China tomó una decisión muy calculada. Asume un daño económico real hoy para asegurar un objetivo estratégico mañana. Quieren demostrar que las herramientas de Washington tienen un límite. Eso es. Necesitan que Irán sobreviva como actor independiente, por muy golpeado que termine, para dejar claro que la famosa arquitectura paralela puede frustrar una victoria absoluta de Estados Unidos. Lo que me deja fascinado es el nivel de coordinación y de visión a largo plazo que implica todo esto. Y creo que toda esta red de intereses, las rutas alternativas, los vetos, cristaliza en una imagen muy potente que nos deja el autor al final del documento. Una imagen definida no por quién estaba en la reunión, sino por quién faltaba, ¿verdad? Justo eso, la silla vacía. La silla vacía en el centro del mundo. Recapitulemos los datos finales.
Tras esta exhibición con Lavrov, se anuncia que Vladimir Putin visitará China a mediados de año. Y semanas antes, en mayo, Donald Trump también tiene programada una visita a Pekín. O sea, las agendas diplomáticas más pesadas del planeta convergen allí. Pekín es ahora mismo el epicentro indispensable donde se dirimen las crisis globales. Pero lo verdaderamente revolucionario, si miramos atrás a los años 90 o a los 2000, es que cualquier decisión de esta magnitud habría requerido Washington en la cabecera de la mesa. Era impensable rediseñar la seguridad de Oriente Medio sin contar con ellos. En la era de la hiperpotencia estadounidense, el coste de ignorar a Washington era inasumible para cualquier nación. Eran el garante último del sistema, el prestamista de última instancia. El gendarme global. Pero en esta crisis en Hormuz, Rusia y China han diseñado soluciones energéticas, pasarelas financieras, han bloqueado a la ONU, y todo sin pedir mediación, ni presencia, ni permiso a Estados Unidos. Según el autor, Washington se está enterando de los detalles al mismo tiempo que el resto del mundo, a través de hechos consumados. Es fuertísimo. Y ese es el veredicto definitivo del documento. La resolución militar del bloqueo, gane quien gane en el agua, es casi secundaria frente a este cambio estructural. Totalmente. La hegemonía estadounidense, esa capacidad para dictar la economía mundial, solo con amenazar con la exclusión, ha quedado fracturada. El mundo que salga de esta crisis operará con reglas radicalmente distintas. Un cambio de paradigma en toda regla. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión para darle una vuelta. Hemos visto cómo las piezas se están moviendo para aislar los efectos de las sanciones. Y moviéndose muy rápido. Sí. Y si pensamos en las últimas 3 décadas, la herramienta más temible de Washington no han sido sus flotas, sino su control absoluto sobre los conductos del sistema financiero global. El famoso botón de apagado. Exacto. Entonces, ¿qué pasará con la diplomacia y el poder de Estados Unidos el día en que esa arquitectura paralela de sus rivales sea tan cotidiana, tan robusta, que la amenaza de quedar excluido del sistema del dólar ya no le dé miedo a nadie en el mundo? Es una pregunta que da vértigo, la verdad. Ahí dejamos esa idea. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos a desentrañar estos movimientos tectónicos. Os invitamos a seguir cuestionando las reglas del tablero global. Hasta la próxima inmersión.